Un malentendido, mi novia me dejó sin piedad. La diosa que me gustaba durante la universidad acaba de romper. Tomó la iniciativa de invitarme a salir, y ahogamos nuestras penas en alcohol. No tenía ni idea de que solo me estaba usando para superar su desamor. Esa noche, nos enredamos hasta el amanecer, completamente exhaustos. Al día siguiente, nos convertimos oficialmente en pareja. Pensé que por fin había conseguido lo que deseaba. Pero cuando llegó la graduación, de repente se volvió fría, con la mirada helada, mientras rompía conmigo. Tras un último momento de locura, se fue al país M y nunca miró atrás. Hasta que un día, 5 años después, nos volvimos a cruzar inesperadamente. La antigua prodigio de la medicina hacía tiempo que había progresado más, convirtiéndose en una cirujana de renombre tanto a nivel nacional como internacional. En la sala de conferencias, llevaba gafas y una bata blanca impecable, con una expresión tan fría y distante como siempre. Hola a todos, soy Mary. Su impresionante belleza siempre llamaba la atención dondequiera que iba, haciendo que todo el personal médico presente no pudiera resistirse a mirarla. El director me señaló y la presentó. Él es George, el mejor cirujano del primer hospital de la ciudad de Chonin, un verdadero tesoro de nuestra institución. Ambos son jóvenes talentos excepcionales, una oportunidad perfecta para conocerse. A decir verdad, esta fue nuestra primera reunión en 5 años desde que rompimos. Todos los escenarios imaginados de la reunión pasaron por mi mente, pero me quedé sin palabras. Ella también volvió la mirada hacia mí, siguiendo la mirada del decano. La chica, antes ingenua, ahora ha madurado, con su larga melena recogida con pulcritud en la nuca, y luce intelectual y profesional. Ninguno de los dos se movió durante un buen rato, y el ambiente en la sala de conferencias se fue suavizando poco a poco, con un matiz de incomodidad. Finalmente, el decano rompió el silencio. Qué bien tener de vuelta a la pequeña Mary. Nuestro instituto también ha logrado reunir a 2 personas talentosas. La razón para decir esto es que, tanto en apariencia como en capacidad, sobresalíamos por encima de nuestros compañeros. Mi corazón se aceleró involuntariamente, y una oleada de emoción me azotó. Pero Mary permaneció tranquila, como si nunca nos hubiéramos conocido. Director, por favor, no diga eso. Ya tengo prometido. ¿Tiene prometido? Al oír esto, mi mente se quedó en blanco y ni siquiera recordé cuándo terminó la reunión. Ese día, estaba aturdida, completamente desorientada. Finalmente, terminé de trabajar, volví a casa y abrí WeChat, que había estado sonando todo el día, solo para descubrir que era el chat grupal de nuestra universidad, que llevaba mucho tiempo en silencio y no paraba de enviar mensajes. El tema de conversación, por supuesto, fue Mary. Oí que Mary ya se había convertido en médica consultora en el extranjero. ¿Por qué regresó a China? ¿Qué otra cosa podría ser? Por amor, claro. Se dice que el prometido de Mary regresó a China, así que ella lo siguió. Todos en el grupo parecían haberse topado con un chisme impactante y se emocionaron de inmediato. Mary es una flor inalcanzable. ¿Quién podría tener el encanto para conquistarla? Recuerdo que George era muy cercano a Mary por aquel entonces, ¿verdad? Entonces, alguien me etiquetó y me preguntó, oye, ¿sabes quién es su prometido? ¿Te importaría compartir los detalles? Naturalmente, no tenía ni idea, como nadie sabía que habíamos sido amantes en aquel entonces. Un poco deprimido, no respondí y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. En ese momento, sonó el timbre. Pensé que debía ser una entrega, pero al abrir la puerta, vi que era un mensajero. Hola, ¿es usted el señor George? Es un paquete de la señora Mary. Por favor, firme. ¿Señora Mary? Me sentí desconcertada y abrí el paquete, pero al instante siguiente me quedé paralizada. Dentro estaban, sin lugar a dudas, todos los regalos que le había dado durante nuestra relación. Había grullas de papel, cartas de amor, las esculturas de arcilla que pintamos juntas, el anillo que hice a mano, incluyendo nuestras fotos juntas. Mis manos, sosteniendo el paquete, temblaban incontrolablemente, y no supe cuánto tiempo tardé en soltarlo. Cogí mi teléfono y busqué su información de contacto. La ventana de chat de Mary estaba fijada en la parte superior, pero estaba completamente vacía. Quise preguntarle, pero después de dudar un buen rato,
escribiendo y borrando, borrando y escribiendo. No supe cómo empezar la conversación. Mi mente estaba completamente en blanco. Nunca imaginé que, tras el regreso de Mary a su país, lo primero que hizo fue devolverme estos objetos. Esto demuestra claramente que quiere cortar toda relación conmigo por completo. Aunque le preguntara, ¿qué sentido tiene? Forcé una sonrisa burlona, pero sin querer envié una pegatina al salir del chat. Presa del pánico, intenté recordar el mensaje rápidamente. El signo de exclamación rojo que apareció en el cuadro de diálogo me dejó paralizado de nuevo. Ese pequeño punto rojo en la pantalla era tan deslumbrante. Aunque creía haberlo olvidado todo hacía tiempo, los recuerdos de mi pasado con Mary comenzaron a inundar mi mente sin control. En nuestro tercer año, recibió una oferta de admisión garantizada al programa de posgrado de la Facultad de Medicina de Harvard. Pero como yo estaba en Chonin, Mary decidió no ir. Sus padres accedieron a que se quedara con la condición de que ganara el campeonato de la competencia de investigación extranjera de Chonin. En aquel entonces, cuando su mentor se enteró, me contactaron y me regañaron con enojo. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? La estás perjudicando, arruinando su futuro. Con el talento excepcional de Mary, no debería estar confinada en Chonin. Más tarde, incluso sus padres y amigos, todos empezaron a culparme, atribuyéndome todas las razones. Naturalmente, lo comprendí y no quería que perdiera esta oportunidad. Así que le pedí al responsable del seminario que cancelara la calificación de Mary. Tras saber la verdad, me confrontó y tuvimos una fuerte discusión. Esta también fue la última vez que nos vimos hace 5 años. Al recobrar el sentido, eché un último vistazo al paquete lleno de nuestros recuerdos y lo guardé. En los días siguientes, la atmósfera entre nosotros se volvió cada vez más tensa. Aunque estábamos en el mismo departamento, nos sentíamos como desconocidos. Pero bajo el mismo techo, aún teníamos que trabajar juntos. Para aliviar la incomodidad, la contacté innumerables veces, intentando romper el hielo. Pero Mary seguía ignorándome. Incluso llegué al punto de considerar cambiar de departamento. Quizás mantenernos alejados sería lo mejor para ambos. Pronto, la jornada laboral terminó en un abrir y cerrar de ojos. Mary invitó a todos los compañeros que no estaban de turno a la cena, y, como era de esperar, yo no quería ir. Pero mi compañero Charlie no dejaba de molestarme. Vamos, esta reunión es en Cloustream Manor, un club privado al que no se puede acceder sin contactos. La gente común nunca tiene la oportunidad de visitar lugares así. La directora Mary es increíblemente generosa. No pude resistir su insistencia y terminé siendo arrastrada. Mansión Cloustream. Al otro lado de la mesa, me senté frente a Mary. Con solo una mirada, se podía vislumbrar el rostro frío pero deslumbrantemente hermoso de la mujer. Esta era también la primera vez desde nuestro reencuentro que podía contemplarla con tanta calma. Un momento después, un hombre de traje entró en la sala privada. Su propósito era claro. Caminó directo hacia Mary, con su ancha mano apoyada naturalmente en su hombro. Hola a todos. Soy Leo, el prometido de Mary y también el dueño de Cloustream Manor. Todos son colegas de Mary, así que asegúrense de pasarlo bien hoy y comer hasta saciarse. Al ver sus gestos íntimos, sentí una amargura indescriptible en el corazón. Aparté la mirada rápidamente, sin atreverme a seguir fijándome en ellos dos. El parloteo incontrolable de mis colegas a mi alrededor seguía llegando a mis oídos. El hermano Leo es simplemente brillante, además de guapo. Él y la directora Mary son la pareja perfecta. En medio de la animada cena, que parecía un banquete de compromiso, me sentía ahogada en un abismo helado. En ese momento, lo único que quería era escapar lo antes posible. Lo siento, tengo algo urgente que atender. Necesito irme primero. Le susurré a Charlie y estaba a punto de irme, pero en cuanto me levanté, oí que alguien me llamaba. Instintivamente, levanté la vista y me encontré con la mirada de Leo. No lo recuerdo, y no puedo evitar sentirme un poco desconcertado. Justo cuando estaba a punto de hablar, un colega a mi lado me preguntó, «Señor Leo, ¿conoce a nuestro director George?» Al instante, todas las miradas en la sala se posaron en Leo. Sonrió y dijo, «Es el exnovio de Mary, así que claro que lo conozco». Me quedé paralizada al instante. Todos me miraron de inmediato,
con ojos curiosos y afilados como agujas. ¿Es cierto, director George? ¿De verdad saliste con la directora Mary? No supe qué responder. Después de todo, desde que Mary regresó, lo ha negado todo rotundamente sobre mí. Guardé silencio, así que mis colegas no tuvieron más remedio que mirarla con curiosidad. Directora Mary, ¿es cierto? Yo también la miré fijamente, con las manos escondidas en los bolsillos, apretándolas inconscientemente. Mary no me miró, simplemente jaló a Leo para que se sentara a su lado antes de decir fríamente, todo es cosa del pasado. Todos notaron que no quería sacar ese tema a colación, así que, naturalmente, todos sonrieron y dejaron el tema de lado. Pero desde la reunión de esa noche, quizás solo fuera mi imaginación, seguía sintiendo que mis colegas me miraban con extrañeza. Cuando les preguntaba, todos se dispersaban. Hasta que un día, dentro de un baño, escuché todos esos chismes. He oído hablar de eso, ¿sabes? Dicen que el director George era un sim, que perseguía insistentemente a la directora Mary durante la universidad. No importaba cuántas veces lo rechazara, el director George no se rendía, ni siquiera ahora. De hecho, el director George también es bastante guapo, ¿quién lo habría pensado? Pero claro, la directora Mary es guapísima, así que es comprensible, ¿no? Pero la directora Mary ya se va a casar. ¿No es este el comportamiento de una amante? Al oír esto, me quedé atónito dentro del baño. Después de un rato, los murmullos del exterior se fueron apagando, y solo entonces salí con cautela. Mirando el baño vacío, me quedé paralizada, abrumada por una sensación sofocante. Después de un buen rato, finalmente caminé hacia la oficina aturdida. Pero al pasar por la oficina de Mary, escuché la voz de otra mujer. Me acaban de transferir a tu hospital y ya he oído a todas las enfermeras chismear sobre ti, George. Dicen cosas muy duras. La voz me sonaba. Parecía ser Luo, el compañero de cuarto de Mary en la universidad. Sumido en mis pensamientos, oí la débil respuesta de Mary desde dentro de la habitación. Entonces, la voz de Luo volvió a oírse. Entonces, ¿por qué no vas a explicárselo y lo dejas todo claro? Al oír esto, no pude evitar recordar cómo hace 5 años, cuando quise explicarle el malentendido a Mary, ella mostró la misma indiferencia. Respiré hondo y levanté la mano para tocar la puerta. Pero entonces oí a Luo continuar. ¿No entendías ya el malentendido de entonces? Sentí como si me hubieran dado un golpe en el corazón y un dolor agudo me recorrió el pecho. Pensé que la razón por la que terminamos así se debía a ese malentendido inicial. Pero, inesperadamente, Mary lo sabía todo. Mirando fijamente la puerta cerrada frente a mí, levanté la mano rígida y la abrí con fuerza. Dentro de la oficina, ambos pares de ojos se volvieron repentinamente hacia mí. Luché por controlar mis emociones, intentando parecer lo más normal posible. Luo soltó una risa seca, percibiendo la atmósfera incómoda, y rápidamente buscó una excusa para salir de la oficina. La cerradura se cerró con un clic mientras el zumbido incesante del aire acondicionado nos ponía de los nervios a todos. Sostuve los documentos, mis dedos se pusieron ligeramente blancos de apretarlos con tanta fuerza. Finalmente, fui el primero en hablar. Lo que pasó entonces, lo sabías desde el principio. Mary cambió de tema con frialdad. Director George, ¿necesita algo de mí? Otra vez así, negándome a hablar del pasado. Solía mentirme a mí mismo, diciendo que ella no lo sabía, diciéndome que merecía su odio. Sin embargo, ella claramente lo sabía todo. Mi pecho se agitó violentamente hasta que la esquina de la carpeta se clavó en mi piel, devolviéndome a la realidad. Quizás sea karma, algo que yo mismo busqué. Bajé la cabeza para ocultar la amargura en mi mirada y le entregué el archivo que tenía en la mano. Cuando volví a hablar, mi voz se había vuelto gélida. Hay una cirugía que te requiere. Sus uñas rozaron la propuesta. Puede manejar esta cirugía usted mismo. Le expliqué con seriedad. El paciente tiene presión arterial alta, colesterol alto y niveles altos de azúcar en la sangre. Con tu ayuda, la probabilidad de éxito sería mayor. Mary se quedó en silencio al oír esto. Mi corazón también se inquietó. Deja el historial médico aquí y avísame la hora exacta más tarde. Ella asintió. Mi corazón ansioso finalmente se relajó. Gracias.
Pronto llegó el día de la cirugía. Mary fue la cirujana principal y yo la asistí. Nuestro trabajo en equipo fue tan fluido y coordinado como siempre. Al terminar la cirugía, miré su perfil, y por un instante, me sentí como en nuestra época universitaria. En aquel entonces, siempre quedábamos empatados en los primeros puestos de nuestras clases prácticas. Solía sonreírme después de quitarse los guantes tras la cirugía, una sonrisa tan cálida que podía derretir el frío de la morgue. Pero ahora, solo somos desconocidos con una coordinación perfecta. Nuestras conversaciones se redujeron a los necesarios intercambios de frío. Comprobación completa. La voz de la enfermera sonó a nuestro lado y Mary se giró para irse inmediatamente. La seguí, con la mirada fija en la espalda de la mujer de la bata quirúrgica azul, y después de un largo rato, por fin hablé. Gracias. El deber llama. Su voz llegó fríamente, sin girar la cabeza. Me quedé paralizada, queriendo preguntar si tenía que ser así, pero al final no pude hablar, hasta que Charlie me tocó el hombro de repente. El director quiere que se llenen los formularios. El aluvión de sábanas, el hospital, está organizando un equipo médico. ¿Te vas? Quizás solo por no ver a Mary pude endurecer mi corazón. Asentí y dije, vámonos. Antes de partir, fui a casa a visitar a mi padre. Al enterarse de que iba a ayudar en las labores de socorro, mi padre preparó mis platos favoritos. En la mesa, mi padre pareció notar mi descontento y finalmente habló. George, me enteré de que Mary ha regresado al país y trabaja en el mismo hospital que tú. ¿Ustedes dos ahora? No esperaba que mi padre se enterara, forzando una sonrisa superficial. Nada, ahora solo somos colegas. Al ver mi reticencia a dar más detalles, mi padre cambió de tema rápidamente. El tiempo pasó volando, y el día de la partida, el cielo estaba nublado. El autobús de socorro, expulsando humo negro, se detuvo a la entrada del hospital justo cuando llegué al punto de encuentro con mi equipaje. Subí al autobús, buscando instintivamente un asiento libre. Pero al instante siguiente, mi cuerpo se quedó paralizado. La mujer sentada junto a la ventana en la última fila no era otra que Mary, la misma persona que me había esforzado por evitar. Como llegué tarde, no quedaban asientos en el autobús excepto el que estaba junto a Mary. Me quedé allí dudando hasta que el conductor me instó con impaciencia, y no tuve más remedio que sentarme a su lado. Mary ladeó la cabeza, mirando por la ventana, ignorando por completo mi presencia a su lado. El autobús no tardó en ponerse en marcha. Tenía los nervios a flor de piel, el cuerpo rígido, evitando cualquier contacto accidental con ella. Sin embargo, mi visión periférica no pudo evitar mirarla de reojo. Su perfil parecía amable, nada que ver con la frialdad que me mostraba. La miré con la mirada perdida, como si me hubiera transportado a nuestro primer viaje juntos. En ese momento, Mary me sostuvo la mano todo el camino, sin soltarme. La cálida luz del sol la iluminó, creando un suave halo alrededor de su figura. Fuimos juntos a la playa y nos abrazamos bajo el canto de las gaviotas. Caminamos por calles y callejones, abrazándonos y besándonos apasionadamente como recién enamorados. George, la voz gélida de Mary, me sacó de mi ensoñación. Volví a la realidad de golpe, encontrándome con sus pupilas marrones que solo reflejaban indiferencia. Sal del coche. Mis pensamientos volvieron a la realidad. Reprimiendo la frustración, bajé la mirada y bajé del vehículo a toda prisa. Las fuertes lluvias continuas habían provocado inundaciones repentinas, cortando el camino de tierra que conducía al pueblo, dejándolo completamente intransitable para los vehículos. Con un impermeable, seguí al equipo de rescate mientras nos dirigíamos al pueblo. La lluvia seguía cayendo, dejando el suelo embarrado por todas partes. Cargando provisiones, avanzaba con dificultad cuando, de repente, perdí el equilibrio. Instintivamente, extendí la mano para agarrar a la persona que estaba a mi lado. En ese instante, Mary, a mi lado, se dio la vuelta instintivamente. Mi mano agarró el aire, y justo cuando estaba a punto de caer, alguien me sujetó de repente. Era el líder del equipo de rescate, Jack. Me preguntó con preocupación, «Dr. George, ¿está bien?» Tenga cuidado, el suelo está resbaladizo. Estoy bien, gracias. Negué con la cabeza y miré a Mary, que estaba a mi lado. Ella también me miraba cuando nuestras miradas se cruzaron.
Al pensar en su reacción casi instintiva, una punzada de amargura me inundó el corazón y bajé la cabeza. Entonces, la gélida voz de Mary me llegó al oído: no hundas a todos. El equipo de rescate puede arreglárselas perfectamente sin ti. En un instante, todas las miradas se posaron en mí. Apreté las manos que sujetaban los suministros, y las yemas de mis dedos se pusieron blancas. Pero aún así bajé la cabeza y pasé junto a Mary, siguiendo adelante. La lluvia arreció y el camino se volvió cada vez más accidentado. Media hora después, llegamos a la base temporal. Sin tiempo para descansar, Mary, como líder del equipo, ya había comenzado a asignar tareas. En ese momento, un miembro del equipo de rescate acudió rápidamente. Hay una casa en una zona baja del pueblo que es difícil de evacuar. Alguien tiene fiebre alta, e incluso después de tomar medicamentos para bajar la fiebre, no hay mejoría. Necesitan atención médica urgente. ¿Quién quiere ir conmigo? Yo iré contigo. Sin dudarlo, agarré el botiquín y salí corriendo. Un compañero me agarró de repente. Llueve a cántaros y el exterior está lleno de senderos estrechos con acantilados escarpados. El estado de la carretera es muy complicado. Es extremadamente peligroso salir ahora. En un instante, los médicos se dividieron de opiniones. Quienes estaban de acuerdo conmigo creían que no podíamos perder la oportunidad de recibir tratamiento de emergencia. La otra parte argumentó que, dadas las complejas condiciones de la carretera, no debíamos aventurarnos a ciegas y priorizar la seguridad del médico. La situación caótica llegó repentinamente a un punto muerto. ¿Qué opina, directora Mary? Al ver que Mary permanecía en silencio, pregunté de inmediato. Me miró y luego decidió, primero, garantizar la seguridad del médico. ¿Y el paciente? No podía creer que esta fuera la decisión de Mary. Mary no dijo ni una palabra, simplemente siguió caminando. El cielo se oscureció poco a poco, acompañado de una llovizna. Agarré la manga de Mary bajo la lluvia. Mary, ¿has olvidado nuestro juramento como médicos? Como médicos, salvar a los pacientes es nuestro principal deber. ¿Qué crees que estás haciendo ahora? Mary la fulminó con la mirada. Suéltame. Me aferré con fuerza y terquedad. Mary intentó soltarse con un giro de la mano. Durante la discusión, algo brillante y plateado cayó repentinamente de su collar. En cuanto lo vi con claridad, me quedé paralizado. El anillo que colgaba de esa cadena de plata era, sin duda, el que yo mismo había creado. Mi ira se disipó al instante. Estaba a punto de preguntarle a Mary por qué lo conservaba cuando, para mi sorpresa, al segundo siguiente se arrancó el anillo y lo arrojó al agua. El anillo trazó un arco plateado brillante en el aire. Instintivamente, intenté atraparlo. María me agarró de repente. El agua tiene al menos 4 metros de profundidad. ¿Deseas morir? Observé con impotencia cómo las turbias aguas se tragaban el anillo. Me giré para mirar a Mary, sintiendo de repente el frío penetrante de la lluvia en mi piel. ¿Por qué guardarlo? ¿Y por qué tirarlo delante de mí?, pregunté con voz ronca. Mary hizo una pausa y luego me dio su respuesta. Guardar es olvidar descartar. Descartar no tiene sentido. Dicho esto, se soltó y se alejó sin dudarlo. Me quedé bajo la lluvia un buen rato, con las dos frases de Mary resonando en mis oídos. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia al caer, hasta que una grieta atravesó el cielo sombrío. ¡Bum! El trueno rugió ensordecedor. Me estremecí al recordar al instante el motivo de mi discusión con Mary. Me puse de pie de repente, deseando que el equipo de rescate me guiara. Miré a mi alrededor y solo reconocí a Jack. Dijo con seriedad: Dr. George, ir ahora es extremadamente arriesgado. ¿Estás seguro? Asentí con firmeza. No dijo nada más. Sentado en el bote de rescate que se balanceaba, las turbias aguas de la inundación agitaban capas de seda a su lado. El puesto de asistencia médica no estaba lejos del punto de encuentro de los aldeanos, pero las fuertes corrientes retrasaron su llegada 40 minutos. Todos los aldeanos desplazados se habían reunido en terrenos más altos. Con la ayuda de Jack, subí la escalera hasta la ventana, y lo primero que me llamó la atención fue la figura familiar de Mary, atendiendo a un paciente. Tardé un instante en darme cuenta de que había venido sola.
Sentí una mezcla de emociones. Mary notó algo con el rabillo del ojo, nos miró brevemente y luego se dio la vuelta rápidamente. Después del tratamiento, la fiebre del paciente había bajado y su estado había mejorado significativamente. Quise acercarme y ayudar, pero en cuanto di un paso al frente, Mary dio un gran paso atrás, como si hubiera visto una plaga. Mi mano con la aguja se congeló un instante antes de continuar. Afuera, las aguas rugían y el viento frío aullaba, pero dentro de la casa reinaba un silencio inusual. Después de repartir la medicina, me giré y vi a Mary, sola junto a la ventana, dejando tras de sí una elegante silueta. Tras una breve pausa, me acerqué a ella. Ya que decidiste salvar gente, ¿por qué no se lo explicaste a todos? Mary habló con frialdad, como si nos separara. No es asunto tuyo. Olvidé tirarlo. No tiene sentido. Está bien. Cada una de sus respuestas me pasó por la mente mientras reprimía mi dolor. Actuar así solo hará que todos la malinterpreten. ¿Malinterpretar? Mary me interrumpió con una mirada fría y burlona. ¿Qué derecho tienes a hablarme de malentendidos? Me dio un vuelco el corazón. Entendí que se refería a lo que pasó entre nosotros en aquel entonces, pero era evidente que lo sabía todo hacía mucho tiempo. Estaba a punto de decir algo cuando de repente oí el rugido ensordecedor de las olas. En ese momento, la inundación ya había atravesado las barreras impermeables instaladas por el equipo de rescate y comenzó a avanzar hacia terrenos más altos. El miedo y los gritos de pánico llenaron inmediatamente toda la sala. Mary reaccionó con rapidez, protegiendo firmemente a los pacientes y niños. El aguacero la golpeó contra la pared moteada que tenía detrás, haciéndola apretar los dientes de dolor. Aturdida, solo oyó el grito de Jack. ¿Dónde está el doctor George?, preguntó. Ignorando el dolor, las pupilas de Mary se contrajeron. George, junto a la ventana, no aparecía por ningún lado. El agua sucia y maloliente de la inundación se precipitó a mis pulmones, helada y penetrante, provocándome una tos violenta. Una abrumadora sensación de asfixia me invadió mientras forcejeaba desesperadamente. Entonces, perdí por completo el conocimiento. No sé cuánto tiempo había pasado cuando desperté dentro de un refugio de rescate. Afuera era ruidoso y caótico. Me levanté con mi cuerpo débil y miré a mi alrededor. La tienda estaba vacía, solo yo, y Foredrip estaba sujeta a mi mano, el líquido frío del tubo fluía continuamente hacia mi cuerpo. En ese momento, una mano delgada levantó repentinamente la solapa de la tienda. Levanté la vista y vi a Mary. Llevaba una bata blanca, su delicado rostro denotaba agotamiento. Al verme despertar, Mary solo me preguntó por mi estado físico rutinariamente, sin ninguna reacción extra. Respondí cada pregunta una por una. Sin embargo, el ambiente dentro del estrecho cobertizo comenzó a volverse inusualmente silencioso y opresivo. Capitán Mary, su prometido está aquí para verla. Al oír el grito desde afuera, Mary se dio la vuelta y se fue sin dudarlo. La conversación, que no se ocultó, también llegó a mis oídos desde fuera del cobertizo. El prometido de la capitana Mary nos envió muchísimos suministros. Es como una ayuda oportuna en una necesidad desesperada. Tienen una relación envidiable. Deben estar preocupados por la directora Mary. El señor Leo es muy bondadoso. He oído que los pueblos vecinos también tienen escasez de suministros, y planea ir allí para entregarlos. La directora Mary está preocupada, así que irán juntos. Al oír estas palabras, imágenes de Mary y Leo en plena intimidad surgieron involuntariamente en mi mente. También me trajeron recuerdos de aquel banquete inquietante en Chonin. Me quedé mirando las venas azuladas de la mano, absorto en mis pensamientos por un momento, antes de sacar la aguja extranjera y salir de la tienda. Allí vi a Mary y a Leo de pie junto al camión de suministros. Él le ajustó la ropa con cuidado, hablándole en voz baja. El director Zhou sigue postrado en cama. ¿Seguro que puedes venir conmigo? Me quedé paralizada, recordando el anillo que Mary siempre había usado, hasta que lo descubrí y lo tiró sin dudarlo. De repente, quise saber cuál era la verdadera actitud de Mary hacia mí en privado. Pero entonces, inmediatamente escuché su respuesta. No soy el único médico aquí. Y además, ¿qué tiene que ver conmigo? Me dio un vuelco el corazón y palidecí al instante. Así que esta era su actitud.
Todo era solo una ilusión ingenua. No seguí escuchando y regresé tambaleándome al refugio que estaba detrás de mí. Un compañero que acababa de entrar me habló inmediatamente al verme. Director George, todos estamos aliviados de ver que está bien físicamente. El decano nos ha llamado para informarnos que el equipo médico llegará mañana y que el departamento de cirugía necesita un médico jefe para hacerse cargo. Asentí, pero luego pensé en Mary y pregunté, ¿y qué hay de la directora Mary? La directora Mary se queda en la zona del desastre, probablemente para acompañar a su prometido. Los colegas lo explicaron, negando con la cabeza. Al oír esto, forcé una sonrisa amarga. De acuerdo. Al final, abandoné la zona de desastre antes de que Mary y Leo salieran a repartir suministros. En Chonin, el departamento de cirugía estaba desbordado por una acumulación de operaciones de alto riesgo, lo que me dejaba desbordado. Esa noche, mientras estaba de guardia, recibí una llamada repentina de urgencias. Director George, es crítico. Hay un paciente que necesita tratamiento urgente. Al oír esto, corrí de inmediato a urgencias. Pero en cuanto llegué a la sala de reanimación, me quedé atónito y me quedé paralizado. Yaciendo en la cama del hospital, gravemente enfermo, estaba sin duda mi padre. Era la primera vez en mi carrera médica que tenía que ver a un ser querido. Todo mi cuerpo temblaba, mi mente se quedó en blanco y estaba completamente perdido. Paralizado en el sitio, solo podía tartamudear mientras ordenaba al personal médico que me rodeaba que comenzara la reanimación. 2 horas y media después, el estado de mi padre por fin se estabilizó. Dentro de la habitación del hospital, mi mirada se posó en el rostro pálido de mi padre, sin comprender en absoluto cómo pudo haber sufrido una fractura de cráneo. Director George, aún queda un fragmento en el cráneo del paciente que no se ha extraído, lo que ya está afectando el tratamiento posterior. Hay sombras parciales en la región de los ganglios basales del paciente, y no se puede descartar la posibilidad de una hemorragia intracraneal. No hay tiempo que perder. Eres familiar del paciente, así que no puedes realizar la cirugía. Actualmente, solo la directora Mary, en todo el hospital, está calificada para operar. Las palabras de mi colega me impactaron. Conteniendo las lágrimas, intenté contactar a Mary de inmediato, sin dudarlo. Pero después de varias llamadas seguidas, nadie contestó. En tan solo unos días, mi padre fue sometido a 2 rescates de emergencia más, y su estado se volvía cada vez más crítico. No fue hasta el momento en que estaba a punto de emitirse el aviso de estado crítico que finalmente me enteré del regreso del equipo de rescate. Como si buscara un salvavidas, corrí hasta la oficina de la directora Mary. Directora Mary. Mary ni siquiera había tenido tiempo de descansar cuando me vio entrar corriendo a su oficina, con aspecto nervioso y completamente exhausto. Dejé caer el historial médico sobre el escritorio, adopté una actitud extremadamente humilde y le hablé con la mayor sinceridad. Soy familiar del paciente. No puedo realizar la cirugía. Por favor, salven a mi padre. Pero ella solo me lanzó una mirada fría y se negó rotundamente. No lo haré. Al pronunciar esas palabras gélidas, toda la oficina se sumió en un silencio absoluto. No podía creer lo que oía mientras miraba a Mary, casi pensando que debía estar oyendo cosas. Sin embargo, su mirada gélida, como una aguja, me devolvió a la realidad al instante. Eres la única que puede realizar esta cirugía. No lo entendí. Mary no era de las que se quedaban indiferentes, así que ¿por qué? ¿Será solo porque quien necesita ayuda es mi padre? ¿Aún no te rindes? Seguí explicando. Entiendo que fue el malentendido de hace 5 años lo que te hizo despreciarme. Aunque sea mi padre, la culpa no debería recaer en la familia. Como médico, ¿cómo puedes negarte a salvar una vida? En el peor de los casos, renunciaré y me iré de Chongqing, igual que tú. ¿No lo entiendes? Mary frunció el ceño, con el rostro lleno de impaciencia. Dije que no lo haría. Las palabras gélidas me calaron los huesos y me hicieron temblar. Miré a la mujer que tenía delante, a la que no había podido soltar durante 5 años, y rugí con voz ronca. ¿Solo porque es mi padre? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Mary, ¿te mereces el uniforme que llevas? ¿Acaso eres médico? Ella permaneció en silencio, sin pronunciar palabra, y yo parecía capaz de una ira impotente.
Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras reprimía los sollozos. La ira en mi rostro se transformó en una decepción desbordante. Mary, nunca pensé que fueras así. Quizás nunca debí haberte conocido. Si no fuera por esta relación, no habría pasado 5 largos años atormentado. La decepción y el arrepentimiento en mis ojos no pasaron desapercibidos para Mary, lo que la hizo visiblemente agitada. George, antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta se abrió de golpe. Director George, su padre se está muriendo. Al oír esto, mi rostro palideció al instante y salí corriendo, frenético. Y ahora, lo único que podía hacer era rezar al cielo. Papá, eres la única familia que me queda en este mundo. Por favor, no me dejes. Todo va a estar bien. Saldrás adelante. Pero cuando corrí a urgencias, la cama ya estaba rodeada de personal médico. Solo podía ver la línea plana sin vida en el monitor cardíaco junto a ellos. Bip. La máquina de frío emitía un sonido penetrante, como si el mundo entero se hubiera congelado. Aturdidos, mis colegas finalmente desistieron de la reanimación, lanzándome miradas tristes. Director George, mis condolencias. Lo siento, la reanimación no tuvo éxito. El paciente ha perdido signos vitales. Recibiendo el certificado de defunción, cremando, recogiendo las cenizas y celebrando el funeral. No sé cómo superé esta serie de acontecimientos. Tenía la mente completamente en blanco. No fue hasta que me fui después del funeral que vi a Mary. Llevaba un vestido negro, con expresión solemne, como si tuviera algo que decir, pero dudara. La miré, y con el viento frío, mis pensamientos volvieron a la realidad. George, inexpresivo, pasé junto a ella. Ninguna respuesta, como un cadáver andante. Mary se quedó paralizada un instante, observando cómo aquella figura temblorosa se desvanecía gradualmente en la distancia. Sus ojos también revelaban una expresión compleja que nunca había visto desde nuestro reencuentro. De repente, el teléfono vibró. El mensaje de Leo sacó a Mary de sus pensamientos. ¿George está bien? ¿Le explicaste claramente las razones por las que rechazaste la cirugía? Mary no respondió. Apagó el teléfono, miró fijamente la figura que ya se había alejado, luego se dio la vuelta y se fue. Poco después del funeral, mi corazón se fue calmando poco a poco. Las lágrimas se habían secado hacía tiempo, dejando solo tristeza en mi corazón. Ya no quería quedarme en Chonin. Tras resolver todos mis asuntos en casa y renunciar al hospital, volé al país M. Mientras tanto, en el hospital popular de la ciudad de Chonin, Mary se puso ropa informal, lista para salir del trabajo, cuando vio al conserje ordenando los archivos en mi oficina. Frunció el ceño y dio un paso al frente. ¿Qué pasa aquí? Al reconocer a Mary, la jefa de departamento, el conserje explicó, ¿no lo sabías? El director George ha renunciado. George renunció. Mary se quedó paralizada, su rostro, normalmente sereno, mostró pánico y confusión por primera vez. ¿Cuándo renunció? ¿Mencionó a dónde iba? El conserje se sobresaltó y respondió rápidamente, solo estoy aquí para limpiar. ¿Cómo iba a saber yo esas cosas? Mary no respondió y se fue directa a la oficina del decano. Entendía que la pérdida de un ser querido me había afectado mucho, así que quería esperar un poco antes de aclarar las cosas. Pero ella nunca imaginó que me iría sin decir palabra. A 10.000 metros de altitud, el avión surcaba las nubes. La conmoción por la muerte de mi padre me había dejado sin dormir durante días, con la melatonina siempre a mi lado. Medio dormido, solo sentí la violenta sacudida del avión, la cabina se llenó de gritos de pánico. Entonces, el avión pareció descender. Mi cabeza golpeó algo duro y perdí el conocimiento por completo. Tuve un sueño largo y me desperté completamente exhausto. En mi sueño, luché incansablemente hasta que finalmente logré abrir los ojos con gran esfuerzo. Al despertar, me encontré acostado en una suave cama doble. Fue como si todo lo anterior fuera solo un sueño. Me levanté un poco desconcertado, solo para ver a Mary durmiendo profundamente a mi lado. Mi mente explotó, dejando solo un vacío. ¿Por qué dormíamos ella y yo en la misma cama? ¿Qué demonios está pasando? Casi instintivamente, cogí mi teléfono y me levanté para irme.
Pero la pantalla se iluminó al tocarla, mostrando la fecha inequívoca de 2026. Me quedé paralizada, completamente desconcertada. ¿Cómo era posible? De alguna manera, había llegado un año después. Como médico, no creía en fantasmas ni en viajes en el tiempo. Tras tranquilizarme un momento, solo me vino a la mente una posibilidad. Es decir, había perdido un año entero de recuerdos. La mujer a mi lado seguía profundamente dormida. Intenté levantarme de la cama sin hacer ruido, pero enseguida me abrazó y me dijo en voz baja, «Duerme un poco más». Su cálido aliento me rozó la cara y su brazo me trajo una oleada de suavidad. Me quedé paralizada, con el cuerpo temblando ligeramente por la tensión. Recordé vívidamente su expresión gélida cuando rechazó la cirugía de mi padre, y ahora su actitud me producía escalofríos. Como si percibiera mi escalofrío, me apretó los brazos ligeramente y me preguntó con dulzura, ¿tienes frío? No, solo sed. Me quité el frío de encima e intenté soltarme del abrazo de la mujer para levantarme de la cama. Pero, inesperadamente, Mary se levantó primero, fue a servirme agua y me la trajo. ¿Era esta la misma Mary que conocí al principio? Tomé la taza aturdida, mirando fijamente a la mujer en pijama blanca que tenía delante. Su larga y sedosa cabellera le caía en cascada sobre los hombros, y sus ojos soñolientos le daban un toque extra de dulzura. Al notar mi expresión aturdida, Mary extendió la mano para acariciarme la mejilla, sus palabras estaban cargadas de risa. ¿En qué estás pensando? Fingí tomar un sorbo de agua, ocultando la complejidad en mis ojos, simplemente tuve un sueño. Mary no le dio vueltas y se levantó para salir de la habitación. Empecé a observar el entorno, la decoración sencilla, los arreglos acogedores. Claramente, esta era la casa de Mary. Incluso el pijama que llevaba puesto, el cepillo de dientes y otros artículos resultaron ser conjuntos de pareja a juego con los suyos. En el comedor, Mary ya había preparado el desayuno. Mientras se desataba el delantal, me dijo, «Hay un paciente de urgencias en el hospital. Iré primero, tómate tu tiempo para comer». Al cerrarse la puerta, me quedé sola en casa. Incluso ahora, me siento un poco aturdido, completamente perplejo. ¿Qué pasó exactamente durante el último año? ¿Cuál es mi relación con Mary ahora? Dejando a un lado mis dudas, corrí al hospital sin demora. Todos en el pasillo me recibieron con cariño, ya fueran conocidos o desconocidos, sin excepción. Enseguida encontré a Charlie, mi colega más cercano. Pero en cuanto llegué a la enfermería, vi muchos pasteles en el mostrador, todos con el nombre de Claude Stream Manner. Me quedé un poco atónito. Casualmente, Charlie acababa de terminar su ronda cuando me vio allí, aturdido. Agitó la mano frente a mis ojos. Solo entonces reaccioné y le pregunté, ¿son todos estos? Charlie pareció algo desconcertado y dijo con naturalidad, claro, es de Leo. Los envía todos los días. Al oír esto, reflexioné un momento antes de finalmente hablar. Entonces, ¿cuál es su relación con Mary ahora? Charlie se confundió aún más, mirándome como si fuera idiota. George, ¿te has vuelto loco? Leo es el prometido de Mary. Me di cuenta de golpe, seguían con su antigua relación. ¿Y eso en qué me convierte? Charlie y yo llegamos a la oficina. ¿Por qué estás tan nervioso? Me miró de forma extraña. Charlie, ¿recuerdas aquel vuelo internacional en el que tuve el accidente? Pregunté con total seriedad. Charlie parecía algo confundido, pero asintió. El avión sufrió una avería técnica y tuvo que regresar. Todos los pasajeros resultaron ilesos, excepto tú. Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí directamente. Cuando desperté, había perdido por completo la memoria de aquella época. Charlie de repente mostró una pizca de alegría al oír esto. ¿Has recuperado tus recuerdos del pasado? Al ver mi expresión de desconcierto, explicó rápidamente, no has perdido los recuerdos del año pasado. Olvidaste los recuerdos de antes. Espera, ¿tenía amnesia? Me sorprendió un poco, pero pronto lo comprendí. ¿Quizás fue ese sueño tan agotador lo que me devolvió la memoria? Eso es entre ella y yo. La expresión de Charlie se complicó, dudando antes de hablar por fin. La directora Mary fue tu médica de cabecera. Te atendió meticulosamente durante ese periodo,
pero después de despertar, no recordabas nada. Buscó al psicólogo más reconocido del país, quien dijo que su intenso dolor le causó un trauma psicológico, llevándole a olvidar ciertas cosas selectivamente. Algunos asuntos, como colega, Charlie, naturalmente, no quiso profundizar. Lo entendí todo y no pregunté más, preparándome para irme. Solo sentí una opresión en el pecho, con las emociones a flor de piel, e instintivamente seguí las escaleras hacia la azotea. El viento helado me azotaba la cara mientras permanecía junto a la pared, mirando a lo lejos, como aislado de toda la ciudad. De repente, sonaron pasos detrás de mí. Me di la vuelta y era Mary. Seguía igual, con una bata blanca y una expresión fría, aunque su mirada hacia mí era mucho más amable. Xiaoqing dijo que estabas en la azotea. Aparté la mirada y no respondí, pero entonces sentí un suave toque por detrás. Me abrazó por la espalda. El ligero aroma de su cuerpo mezclado con el olor a desinfectante me llenó la nariz, pero me aparté instintivamente. Los ojos perplejos de Mary reflejaban una ligera sorpresa mientras me persuadía con dulzura. ¿Qué pasa? ¿No dijiste que fingiéramos ser desconocidos en el hospital? De repente, me quedé paralizado, como si recordara algo, y pregunté de inmediato, ¿cuál es exactamente nuestra relación ahora? La expresión de Mary cambió ligeramente, y justo cuando estaba a punto de hablar, sonó el teléfono. Contestó, me miró fijamente sin decir palabra y se fue a toda prisa. Así son los hospitales, sobre todo porque Mary es una médica de renombre tanto a nivel nacional como internacional. Al ponerse el sol por el oeste, regresé sola a la casa que una vez compartimos. En cuanto entré, la habitación me causó una sensación inquietante. Todo a mi alrededor está relacionado conmigo, pero no lo recuerdo. El lugar está decorado con tanta calidez que realmente se siente como un hogar donde ella y yo hemos vivido juntos durante mucho tiempo. Pero cuando pienso en mi padre, cuando pienso en Leo, no puedo aceptar todo lo que tengo ante mis ojos. Al desvanecerse el sol poniente, la habitación se sumió en una oscuridad total, y me senté en el sofá. Hasta que Mary regresó de trabajar horas extras y vio la habitación completamente oscura, se quedó paralizada, como asustada. Entonces, oyó mi voz resonando en la oscuridad. Mary, esta farsa debería terminar. Detengámonos aquí. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Solo después de un largo rato, Mary habló, con la voz ligeramente temblorosa. ¿Qué pasa? Encendió la luz, pero la brillante luz reveló mi rostro extremadamente indiferente. Una oleada de pánico la invadió mientras se adelantaba rápidamente para pararse frente a mí, levantando la mano para intentar consolarme. Me hice a un lado, evitando su gesto. El hermoso brazo de Mary permaneció suspendido en el aire. Con expresión extremadamente seria, dije, por mi padre. Al oír esto, un destello de comprensión brilló en sus profundas pupilas. ¿Has recuperado la memoria? Pero, claramente, mi expresión ya lo decía todo. Suspiró con impotencia. Ya le expliqué todo esto. Mis emociones se encendieron al instante y la interrumpí de inmediato. ¿Explicar? ¿Por qué no va a explicárnoslo a mí y a mi difunto padre? Como médico, podría haberlo salvado, pero no lo hizo. Mi padre aún podría estar vivo y sano. Mis ojos se enrojecieron y un rastro de odio se asomó a mi mirada. No hay nada que explicar. Tus acciones equivalieron a abandonar a mi padre en su momento de necesidad y a aprovecharte de mi amnesia para convertirte en la otra mujer entre tú y Leo. ¿Te parece gracioso o entretenido? Dicho esto, me di la vuelta y me dirigí a la puerta. Pero Mary me bloqueó el paso inmediatamente. Frunció el ceño con urgencia. ¿A dónde vas? No respondí, simplemente insistí en irme. Un atisbo de pánico apareció de repente en su expresión. No te vayas. Me voy. Dicho esto, abrió la puerta inmediatamente, y con un clic, se cerró. Su figura desapareció, dejando solo silencio en la habitación. Me quedé paralizado un momento, luego me di la vuelta y comencé a empacar mis cosas. Dejé intactas las dos cosas que tenía Mary. No quedaban muchas cosas, y terminé de empacar rápidamente. Por suerte, debido a mi anterior pérdida de memoria, la casa de mi padre no se había vendido con éxito. Solo ese lugar es realmente mi hogar. Finalmente,
Contraté a una empresa de limpieza para que ordenara la habitación y me mudé por completo con la ayuda de una empresa de mudanzas. No fue hasta la noche siguiente que Mary, tras terminar sus operaciones, regresó a casa. Al abrir la puerta, se encontró con una oscuridad desolada. Inmediatamente sintió que algo andaba mal y corrió a la habitación. Todas mis pertenencias habían desaparecido, y su respiración se aceleró de repente al darse cuenta de que me había ido. Tras dudar un buen rato, finalmente sacó su teléfono y marcó mi número. ¿Dónde te has metido? Una voz de mujer llegó por el teléfono, ronca pero suave. ¿Qué tiene que ver contigo? Hablé con frialdad y colgué inmediatamente después de terminar. A la mañana siguiente, temprano, fui al hospital a trabajar, como siempre. Mary me trajo el desayuno, pero lo tiré a la basura sin siquiera mirarlo. Le dije al director del hospital que estaba bien físicamente y que podía trabajar con normalidad. Estuve abrumado toda la mañana y no volví a ver a Mary. Al final de la jornada laboral, una elegante dama me detuvo en seco. Señor George, permítame presentarme. Soy la madre de Leo. ¿Buscamos un sitio para hablar? Su expresión era fría y su tono nada amigable. Naturalmente, comprendía a qué se dedicaba. Había cosas que debían aclararse tarde o temprano. Solté una risa fría. Adelante. Dentro del café, hablé primero, explicando el asunto con la mayor seriedad. Me equivoqué antes y no intenté arruinar su relación a propósito. Hoy estoy aquí para dejarles claro que Mary y yo no tenemos ninguna relación. Pero la elegante dama que estaba frente a él se echó a reír al oír esto. Señor George, ni un niño se creería semejante excusa, ¿verdad? A nuestra familia no le falta dinero. Diga el precio para alejarse de Mary. Me quedo sin palabras, sintiendo que la persona que tengo delante simplemente no entiende el lenguaje humano. Ya lo dije, Mary y yo ya no tenemos ninguna relación. Lo recalqué una vez más. Si es así, ¿por qué el señor George no deja a Chong-Hin? La noble se burló. Frunciendo el ceño ligeramente, respondí con disgusto. Me temo que no necesito que me digas qué hacer, ¿verdad? ¿Acaso la reconocida cirujana de Chong-Hin quiere que todos sepan que es una rompehogares que se entromete en las relaciones de los demás? Su tono era tranquilo, pero la amenaza era inconfundible. Sabía que no tenía sentido seguir conversando. Ignorándola, me levanté y me marché. Esa noche, después del trabajo, al volver a casa, vi una figura elegante sentada en el sofá de la sala. Mary se quedó allí tan callada que me sobresalté. Pero entonces, un destello de ira apareció en mis ojos. ¿Cómo entraste en mi casa? Para que lo sepas, esto es allanamiento. No creas que no llamaré a la policía ahora mismo para que te lleven. Mary finalmente se levantó lentamente, y justo frente a mí, sacó 2 folletos rojos. Miré con incredulidad al ver que la foto de ella y yo con fondo rojo estaba claramente impresa. Su voz resonó en mis oídos. George, ya estamos casados. Soy tu esposa. ¿Cómo es posible?, repliqué de inmediato. ¿Cómo pude casarme contigo? Examiné cuidadosamente el certificado de matrimonio, sin poder creerlo. Mary permaneció en silencio. Al ver el sello rojo de la Oficina de Asuntos Civiles, comprendí en mi corazón que todo esto era real. Después de un largo tiempo, finalmente me resigné a la realidad. Elijan un momento y tramitemos el divorcio. No, no lo haré, replicó Mary de inmediato. Frunció el ceño con fuerza y una neblina pareció ocultarle los ojos. Su comportamiento me divirtió y me enfureció a la vez. Leo te manda cosas al hospital todos los días. ¿Quién no sabe que eres su prometida? Y aún así te casaste conmigo en secreto. ¿No te parece ridículo? Leo y yo no tenemos esa relación, dijo Mary frunciendo el ceño. Me burlé fríamente. Todo el hospital lo sabe. Respiré hondo, dándome cuenta de que ese no era el problema principal. Nada de eso importa. Debes saber cuál es la verdadera ruptura entre nosotros. Pensando en mi padre, no podía enfrentar a Mary. Dejé de mirarla y caminé hacia la habitación. Cuando salí, Mary ya se había ido. Incluso se llevó el certificado de matrimonio, lo que me dejó con sentimientos encontrados.
Unos días después, vi a Leo en el hospital. Por la tarde, acababa de terminar una cirugía y al entrar lo encontré sentado en mi consultorio. Me quedé paralizada por un momento, pensando que quizá estuviera allí para ver a Mary. Así que le recordé que esta no era la oficina de Mary. Los ojos de Leo parpadearon, su voz era fría, con ganas de charlar. Al instante me puse a la defensiva, pensando que Leo estaba allí para causar problemas, igual que su madre. Pronto me di cuenta de mi error. Porque no percibí ni rastro de hostilidad por parte de Leo hacia mí. Permanecí alerta, le serví un vaso de agua y me senté también, preguntándole, ¿de qué quieres hablar? Leo tomó el vaso con expresión tranquila y pausada, y dijo, lo sé todo sobre tu boda con Mary. Estaba impactada por dentro, pero por fuera mantuve la compostura. No podía entender al hombre que tenía delante. Su prometida se había casado con otra, y aún así, él podía mantener la compostura. No sabía si estaba reprimiendo sus emociones o si simplemente no le importaba. Las siguientes palabras de Leo me dieron la respuesta. Mary y yo solo somos amigos. Son nuestros mayores quienes intentan tendernos una trampa. No tienes que preocuparte. Lo miré con escepticismo. Si no hay sentimientos de por medio, ¿por qué ibas al hospital todos los días a llevarle cosas? Leo negó con la cabeza con una sonrisa. Eso fue todo por decisión de mi madre. Al ver que parecía estar escuchando, Leo dejó su vaso de agua. Mary dijo que no la escucharías, así que insistió en que viniera a explicártelo yo mismo. Lo hemos dejado todo claro. Dicho esto, se levantó para irse, pero luego pareció recordar algo y se volvió para añadir algo. En cuanto a admitir que soy el prometido de Mary delante de ti en la mansión Cloustream, puedes entender que me lo hizo decir a propósito para ponerte celoso. Al oír esto, me quedé paralizado. No fue hasta que la figura de Leo desapareció en la habitación durante un buen rato que finalmente recuperé la cordura. El fin de semana, Mary y yo hicimos planes para visitar juntos el templo Chongjin. El aroma a sándalo, que tanto añoraba, inundaba el templo, disipando las trivialidades del mundo cotidiano y trayendo una paz excepcional a mi alma. Caminé directo hacia el salón principal, con Mary siguiéndome. Tras inclinarme ante la estatua de Buda, la llevé hasta un baniano en el patio. Estaba cubierto de cintas de seda roja, lleno de oraciones. Seguí buscando bajo el árbol, y Mary frunció el ceño, confundida. ¿Qué buscas? Una cinta de oración con nuestros nombres escritos. Dije en voz baja. Mary se sorprendió y también empezó a buscar. Finalmente, ella encontró la cinta de seda roja y me la entregó. Miré la escritura descolorida y una pizca de nostalgia se dibujó en mi rostro. Esto es lo que colgué en el templo de Chongjin cuando viajaste al extranjero. La mirada de Mary se posó en la seda roja, bordada con las palabras, George y Mary estarán juntos para siempre. Su corazón se estremeció violentamente, como si el aire a su alrededor se hubiera enrarecido de repente. Volviendo a la realidad, solté una risita, como burlándome de la ingenuidad y la puerilidad de aquellos días pasados. Agarrando la seda roja, aferrada a nuestra oración de bendición, caminé hacia el incensario, no muy lejos. Mary se quedó paralizada detrás de mí, observándome mientras, sin vacilar, lanzaba nuestra oración conjunta a las llamas del horno. No pudo detenerlo a tiempo, obligada a observar con impotencia cómo el fuego consumía sin piedad la escritura descolorida. Me volví con calma, sin expresión alguna. María, ya no podemos volver. Dicho esto, me alejé sin mirar atrás. Mary se quedó allí aturdida, viendo cómo mi figura se alejaba cada vez más hasta desaparecer por completo. Su figura solitaria ahora parecía completamente desolada y sombría. Al apagarse la llama del incensario, pareció anunciar que ambos habían terminado por completo. En los días siguientes, ya no la evitaba deliberadamente. Como si tratara a una desconocida, su expresión era fría. Todo parecía haber vuelto a ser como cuando llegó al hospital. Hasta hoy, nunca imaginé que ella acudiría a mí en busca de ayuda. Al mirar el historial médico sobre la mesa, mi expresión cambió ligeramente y no pude evitar recordar cómo le había rogado que salvara a mi padre en aquel entonces. Pero ahora nuestros papeles se han invertido por completo. El paciente es el padre de Mary, y su condición es igual de complicada. Levanté la vista con una sonrisa fría.
Te negaste a salvar a mi padre en aquel entonces. ¿Qué te hace pensar que salvaría el tuyo ahora? La mirada de Mary era profunda al responder sin dudar. ¿Por qué no dejarías morir a alguien sin ayuda? Después de hablar, dudó un momento, queriendo explicar. En ese momento, me negué porque, no me importaba lo que dijera y abrí el historial médico para interrumpirla. Lo haré. Tienes razón, no me quedaría de brazos cruzados viendo morir a alguien. Ni dejaría que asuntos personales afectaran mi trabajo, porque sé que soy médico. La miré fijamente. Tras la interrupción, Mary no dio más explicaciones y se dio la vuelta para marcharse. Debido a la urgencia de la situación, la cirugía se programó rápidamente. El procedimiento transcurrió sin contratiempos y el estado de la paciente se normalizó poco después. Durante las visitas de ese día, me encontré con Mary de nuevo. Le dije sin rodeos: ¿cuándo tendrás tiempo para ir conmigo a la oficina de asuntos civiles a tramitar el divorcio? Se detuvo, pero su actitud era inusualmente firme. No me voy. Quería decir más, pero de repente todo se volvió negro y me desmayé. Cuando desperté, Mary estaba sentada a mi lado. Al ver esto, un destello de luz brilló en sus ojos, pero dudó en hablar. Me di cuenta de que apretaba un informe médico y le pregunté de inmediato: ¿qué? ¿Tengo alguna enfermedad? Inconscientemente, asumiendo que tenía miedo de decirme la verdad, extendí la mano para arrebatarle el informe. Pero Mary rápidamente lo escondió tras su espalda, con los ojos entrecerrados. Al ver esto, me sentí aún más desconcertado y dije con impaciencia: no hace falta que lo ocultes. Dime directamente si pasa algo. Los labios rosados de Mary se separaron ligeramente, pero sus palabras resonaron violentamente en mi mente. George, no estás enfermo. Solo estás agotado y tienes el azúcar bajo. Este es el resultado de mi prueba de embarazo. Estoy embarazada. Esas palabras resonaban sin cesar en mi mente. Me quedé paralizada durante lo que pareció una eternidad antes de volver a la realidad y tomar el informe de la prueba de embarazo de la mano de Mary. Decía claramente que ya tenía 8 semanas y 3 días de embarazo. Sin poder creerlo, levanté la vista para encontrarme con la mirada de Mary. La frialdad en sus ojos se había desvanecido, reemplazada por un raro destello de ternura e inquietud. Aparté la mirada y respiré hondo el familiar aroma a hospital mezclado con desinfectante. Todo lo de entonces seguía vívido en mi mente. Me levanté y estaba a punto de salir de la cama. Mary reaccionó rápidamente, instintivamente agachándose para darme mis zapatos mientras preguntaba: ¿a dónde vas? Sin decir palabra, la tomé de la mano y salí. Al abrir la puerta, mi voz gélida resonó: te llevaré a deshacerte del bebé. Pero al instante siguiente, me agarró del brazo con fuerza. Al girarme, vi a Mary mordiéndose los labios carmesí, sus ojos oscuros brillaban de tristeza. Negó levemente con la cabeza. George, el bebé es inocente. La miré fijamente. Nunca permitiré que tengas este hijo. Dicho esto, me solté de inmediato y la agarré por la muñeca, arrastrándola hacia la salida del hospital. Mary intentó soltarse, pero su fuerza no era comparable a la mía. Pero antes de que pudiera llevarla al departamento de obstetricia, de repente escuché la transmisión. Médicos de varios departamentos corrieron de inmediato hacia urgencias. Esta situación suele ocurrir solo tras un accidente grave. Entonces, nuestros teléfonos y los de Mary empezaron a sonar a la vez. Fue un accidente de coche muy grave. Sin pensarlo, dejé de pensar y corrí a urgencias. En la entrada, le impedí entrar al quirófano. ¿Estás embarazada? Entraré. Puedo hacerlo. Mary me miró con tono decidido. Dije que me iría. No pierdas tiempo. Lo dije con absoluta firmeza. Frunció los labios y finalmente se rindió. Pasé junto a ella y entré al quirófano. El estado de la paciente era peor de lo esperado. Múltiples lesiones en las extremidades, arterias dañadas, incluso me salpicó la cara con sangre. Un compañero que estaba cerca me la limpió de inmediato. Por suerte, todo salió bien y por fin pude relajarme. Pero antes de que pudiera descansar mucho, llamaron a la puerta rápidamente. Charlie irrumpió directamente, con un tono de voz cargado de urgencia. George, el paciente acaba de dar positivo en la prueba del VIH.
Mi visión se oscureció, recordando claramente que la sangre del paciente me acababa de salpicar la cara, pero no estaba seguro de si me había entrado en los ojos. Charlie me entregó el medicamento profiláctico que tenía en la mano, con cara de pánico. George, tómate este medicamento ahora mismo. Lo acepté sin dudarlo. El director del hospital también me envió un mensaje diciéndome que me fuera a casa a descansar. Me cambié de ropa y caminé hacia la puerta. Justo cuando iba a parar un taxi, el coche de Mary se detuvo frente a mí. Bajó la ventanilla y se giró para mirarme. «¿Sube?» Estaba realmente exhausto y no me negué. Abrí la puerta del coche y subí. Mary puso la música y relajantes melodías instrumentales llenaron el coche. Poco a poco, empecé a relajarme y me quedé dormido. El coche blanco estaba aparcado junto a la carretera, y Mary reclinó el asiento para que estuviera más cómodo. Bajó la música y observó en silencio mi rostro dormido, con una mirada cada vez más tierna. No recuerdo exactamente cuándo me quedé dormida, solo que mis párpados se volvían cada vez más pesados. Mary aparcó el coche abajo, en mi casa, y en cuanto giró la cabeza, me vio frunciendo el ceño. Instintivamente, extendió la mano para consolarme, pero antes de que pudiera tocarme la cara, abrí los ojos. Mi mirada estaba aturdida, con un leve destello de lágrimas. Mary tosió levemente y retiró la mano, mientras yo ajustaba el asiento y me incorporaba. ¿Podemos seguir hablando del asunto del niño?, preguntó. La imagen de mi padre cruzó por mi mente. Apretando los puños con fuerza, fijé la mirada en su abdomen y respondí con firmeza, ¿no? Mary se dio la vuelta, frustrada, y sacó la medicación. Su voz sonaba un poco ronca al decir, «Aquí tienes tu medicamento profiláctico. No olvides tomarlo. Descansa un poco. Yo me encargo de la comida». Acepté, tomé la medicina y salí del coche. Al ver a Mary alejarse, mi mirada se llenó de emociones complejas. Acabo de decir una mentira. Ya decidí quedarme con esta niña. Pero por culpa de mi padre, no puedo aceptar vivir con ella. Quizás mi partida le traiga algo de consuelo a Mary, gracias al niño. Durante los días siguientes, me quedé en casa, tomando mi medicación a tiempo y descansando para recuperarme. La medicación profiláctica tuvo efectos secundarios notables, pero afortunadamente, pude soportarlos. Mientras me recuperaba en casa, me mantuve ocupada preparándome para poner a la venta este apartamento en línea. La ubicación y la distribución eran excelentes, y su valor se había revalorizado considerablemente con los años, con muchos compradores ofreciendo precios altos. Con este dinero me alcanza para vivir en el extranjero. El día que firmé el contrato, también salieron los resultados de las pruebas del hospital. Por suerte, no me contagié. Mary vino específicamente a darme esta buena noticia. Quizás sabía que había cancelado la cita para el aborto, así que pensó que podría cambiar de opinión. Estaba de muy buen humor, especialmente comprando muchos de mis ingredientes favoritos y preparando personalmente una mesa llena de deliciosos platillos. Era raro que nos sentáramos a la misma mesa y comiéramos tranquilamente. Aunque ninguno de los dos habló, el ambiente era al menos armonioso. Bajé la cabeza, observando cómo Mary me servía la comida, dudando antes de decidirse finalmente a comer. Me miró, con las comisuras de los labios curvadas hacia arriba. Después de comer, Mary limpió con destreza, sirvió una taza de agua caliente y la colocó frente a mí antes de darse la vuelta para irse. Sostuve el libro en mis manos, incapaz de pasar una sola página durante un buen rato, hasta que Mary se cambió de ropa y se paró en la entrada, diciendo, «Yo voy primero». La miré con los labios ligeramente entreabiertos. «Está bien». Clic, la puerta se cerró. Volví la mirada hacia la ventana, hacia el cielo sombrío, donde se avecinaba una tormenta. Unos días después, le entregué las llaves al nuevo casero. Me volví para contemplar la casa llena de recuerdos por última vez y me marché con decisión. En el hospital, los colegas del departamento notaron que la directora Mary estaba de buen humor. Su expresión, habitualmente fría, parecía estar desvaneciéndose poco a poco. Gracias a mi reciente actitud hacia ella, Mary se sentía mucho mejor. Al salir del trabajo, seguía pensando en qué platos cocinarme. El agotamiento durante este periodo me ha hecho perder mucho peso.
Mary se tocó suavemente el vientre y no pudo evitar fruncir el ceño al pensar en una pequeña vida, nacida de ella y George, que estaba a punto de llegar a este mundo. Pero al pasar por la enfermería, de repente oyó a las enfermeras conversar. Me enteré de que el director George se ha tomado una larga licencia y dejará temporalmente su puesto. Unas pocas palabras, como un trueno, resonaron en los oídos de Mary. Enseguida se dio cuenta de algo y echó a correr hacia el garaje. Hasta que llegó a mi casa. Tras varios golpes urgentes, un par de rostros desconocidos abrieron la puerta. ¿A quién buscan? Tras comprobar repetidamente el número de la casa, Mary finalmente preguntó, ¿dónde está George? Al oír esto, la pareja comprendió de inmediato y bajó la guardia. Nos enteramos de que el señor George se fue al extranjero. Ya nos transfirieron la casa. Mary se quedó paralizada y luego insistió. ¿Cuándo se fue? ¿Saben a qué país fue? La pareja negó con la cabeza repetidamente, claramente inconsciente de todo esto. Ella no tuvo más remedio que irse desesperada. Al caer la noche, el coche de Mary permaneció estacionado abajo, inmóvil. Su teléfono mostraba innumerables llamadas sin contestar. Mary había intentado contactar a todos los que estaban conectados conmigo, pero fue en vano. Finalmente, como si ya lo hubiera decidido, arrancó el coche y se dirigió a toda velocidad al aeropuerto. Pero antes de que pudiera llegar al aeropuerto, un avión dibujó un arco en el cielo y se elevó entre las nubes. Mary pareció presentir algo, con la mirada perdida por la ventanilla. De repente, un camión grande que venía en sentido contrario se dirigió hacia nosotros a toda velocidad, y para cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde para esquivarlo. En el avión, me desperté de repente con un dolor agudo que me atravesó el pecho. Respiraba profundamente y me frotaba el pecho, pero las emociones enredadas en mi corazón se resistieron a calmarse durante mucho tiempo. El repentino accidente en la autopista cerca del aeropuerto de Chongqing provocó un atasco masivo. Los paramédicos llegaron rápidamente y encontraron a Mary, quien ya estaba al borde de la muerte, entre los restos del vehículo. Su cuerpo presentaba múltiples fracturas por el impacto, y un charco de sangre yacía bajo ella, con el rostro pálido como la muerte. Cuando el equipo médico de emergencias la vio, quedaron impactados. «Es la directora Mary». Poco después, escoltada por la ambulancia, la llevaron al quirófano. Frente a su excompañera, el personal médico en el quirófano mostró una expresión extremadamente seria. Hagamos todo lo posible para minimizar cualquier secuela para la directora Mary. Este tipo de cirugía es la especialidad del director George y la directora Mary. Si el director George estuviera aquí, todos sus colegas podrían ver que George y Mary eran la pareja perfecta, una pareja talentosa y atractiva. Por alguna razón, su relación se había deteriorado hasta este punto. El director George se fue, y la directora Mary tuvo un accidente de coche mientras lo perseguía. Para cuando terminó la cirugía de Mary, yo acababa de llegar a Suiza. El clima aquí es agradable y el paisaje es precioso, perfecto para vivir solo. Alquilé una casa rural y vivía en perfecta armonía con la familia del casero. Más tarde, enfermé gravemente, y durante una operación, la figura de Mary apareció inexplicablemente en mi mente. Al mismo tiempo, Mary también estaba en rehabilitación. Había perdido a su hijo en un accidente de coche, y su cuerpo quedó con secuelas. Sus compañeros, al observar su figura delgada y solitaria, no podían evitar mover la cabeza con lástima. Charlie también pensaba que Mary era realmente lamentable, y había intentado contactarme varias veces para contarme todo. Pero ya había cambiado toda mi información de contacto. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 5 años. A menudo me siento inquieto, dando vueltas en la cama, viviendo feliz aquí, pero agobiado por las preocupaciones. El médico dijo que mi trauma psicológico ha empeorado y ya está afectando mi vida diaria. Para recuperarme del todo, debo volver a mi entorno habitual. Hice las maletas, me despedí de la familia de mi casero y me preparé para volver a casa. El día que aterricé de vuelta a casa coincidió con el aniversario de la muerte de mi padre. No había visitado su tumba en 5 años, así que fue lo primero que hice al regresar. Pero cuando llegué al cementerio, la tumba estaba limpia y ordenada, con 2 crisantemos blancos delante. Él había estado cuidando su tumba durante todos estos años que estuve fuera. Sin pensarlo mucho, saqué las ofrendas y las ordené una por una.
Papá, mamá, ¿se encuentran bien allá arriba? He venido a visitarlos. De pie ante la tumba, mis ojos se enrojecieron ligeramente mientras divagaba con tantas palabras. Después de un buen rato, por fin me preparé para irme. Justo al girar la cabeza, vi a Mary, inmóvil a lo lejos, con un ramo de crisantemos blancos en la mano, absorta en sus pensamientos. Cuando la volví a ver, estaba mucho más delgada, con profundas ojeras y un aspecto de agotamiento absoluto. En cuanto me vio, sus pupilas se contrajeron, sus ojos se enrojecieron ligeramente, cubiertos por una neblina. Nos miramos a los ojos y mi respiración se aceleró involuntariamente. Por un instante, me quedé paralizado, sin saber qué hacer. George, su voz temblaba mientras caminaba vacilante hacia mí. Después de tanto tiempo separados, Mary instintivamente quiso abrir los brazos para un abrazo, pero dudó, dejándolos torpemente suspendidos en el aire. Al verla así, una punzada de dolor me atravesó el corazón. Di un paso al frente y abracé su frágil figura. En ese momento, las lágrimas de Mary ya no pudieron contenerse y corrieron por sus mejillas. Gracias por visitar las tumbas de mis padres durante todos estos años. Mi voz seguía fría y distante, pero ella ya sollozaba desconsoladamente, apretándome las manos con fuerza mientras repetía, «Lo siento, George, lo siento. Por favor, no te vayas, ¿de acuerdo?» Respiré hondo y mi mano se detuvo en el aire con la intención de apartarla, pero al final, solo le di unas palmaditas suaves en la espalda. Al menos no me iré pronto. Una mujer que recuerdo como increíblemente fuerte. ¿Por qué se ha vuelto así? George, ¿podemos hablar? Una voz entrecortada de mujer llegó a mi lado. Casualmente, la razón por la que volví al país esta vez fue para resolver este nudo emocional, así que acepté de inmediato. Al subir a su coche, nunca esperé que Mary me llevara a casa de mi padre. Más tarde se lo compró a esa pareja a un precio muy alto. Al abrir la puerta, el interior seguía siendo familiar, lleno de rastros de Mary viviendo sola. Se me encogió el corazón. En aquel entonces, no la había dejado abortar, pero ahora no había rastro de él por ninguna parte. Me reí amargamente de mí misma, menos mal. Mary no me dijo mucho al llegar a casa, estaba ocupada preparando el almuerzo. Sus ojos cansados parecieron recuperar el brillo y su estado de ánimo mejoró notablemente. Me senté solo en la sala esperando, pero mi mirada se fijó en unas muletas en un rincón. ¿Por qué habría muletas en casa? Presentí vagamente que algo andaba mal y me levanté para comprobarlo. Entonces descubrí una gruesa pila de historiales médicos e informes quirúrgicos. En cuanto los abrí, sentí como si me hubiera caído un rayo. Mi mente explotó en shock, y una abrumadora sensación de asfixia me siguió. ¿Cómo es posible? Por fin entiendo por qué Mary ha cambiado tanto en estos últimos 5 años. El accidente ocurrió en la autopista a las afueras de la ciudad de Chonin. ¿No está cerca del aeropuerto? Además, el accidente coincidió con mi viaje al extranjero. Al ver que la cirugía se realizó en el Hospital Popular de Chonin, me di cuenta de algo e inmediatamente saqué mi teléfono y busqué desesperadamente la información de contacto, de Charlie. Finalmente, marqué su número. ¿Qué pasó con el accidente de coche de Mary hace 5 años? No tuve tiempo para charlas triviales y pregunté de inmediato. Al otro lado de la línea, Charlie pareció tardar un momento en procesar la situación antes de reconocer mi voz. George, estás de vuelta en el país. Tras recibir mi confirmación, me explicó de inmediato, la directora Mary quería ir al aeropuerto a buscarte, pero un camión que circulaba en sentido contrario la atropelló y casi pierde la vida. La niña también se perdió. Ha estado en rehabilitación todos estos años y se ha recuperado recientemente. Mi mano que sostenía el teléfono se quedó congelada en el aire. No sé cuánto tiempo tardé en reaccionar y aceptarlo todo. George, la cena está lista. La voz de Mary me llamó de repente. Me giré bruscamente para mirarla, aunque su figura parecía tan frágil, con un rastro de cansancio entre sus cejas. Sin embargo, al verme, logró ofrecerme una sonrisa amable. Por un momento, me quedé aturdido, luego asentí y me senté. Mary hablaba muy poco, solo me servía platos sin parar. Tras un largo silencio, pareció finalmente decidirse y habló. George, escúchame, sobre lo que pasó con tu padre en aquel entonces.
Pero justo en ese momento, sonó el teléfono de repente. Era una llamada del hospital. Definitivamente te daré una explicación. Dicho esto, se levantó de inmediato para contestar la llamada y salió apresuradamente de la habitación, sin siquiera terminar su comida. De repente volví a la realidad. Sí, la muerte de mi padre es un obstáculo que jamás podré superar. Poco después, mi teléfono también sonó. Era el decano. George, Xiao Chun me dijo que has regresado al país. ¡Qué bueno! Tengo un paciente muy urgente. Quizás sea demasiado tarde para transferir a un especialista de otra ciudad. ¿Puedes ayudarme? Sin pensarlo mucho, acepté de inmediato. Con los años, me he especializado en medicina en el extranjero y mis habilidades no han disminuido, así que el decano aún confía mucho en mis capacidades. La cirugía transcurrió sin contratiempos y ya era de noche cuando terminó. Agotada, salí del quirófano, y Charlie se alegró mucho de verme e insistió en ponerse al día. George, me enteré de que un apuesto extranjero vino al hospital hoy. ¿Adivina quién es? No lo adivinaré. Me di la vuelta para irme. Es el hijo del profesor de lengua extranjera de la directora Mary. Charlie no me mantuvo en vilo. Me detuve en seco y repliqué con indiferencia, ¿y qué? Charlie parecía exasperado, como decepcionado por mi falta de ambición. La directora Mary es tan hermosa. ¿No te preocupa que se la lleven? Arqueé una ceja, pero guardé silencio. Enseguida bromeó, poniendo cara de chismoso. Ah, era broma. Me intrigaba sobre todo lo que hablarían después de haber viajado tanto para conocerse. Antes de que pudiera negarme, Charlie me arrastró hacia la oficina de Mary. Al poco rato, oímos el sonido de una conversación dentro al acercarnos a la puerta. Mi inglés es bastante bueno, así que entendí su conversación con naturalidad. El hombre mencionó una enfermedad aguda poco común, lo que me sobresaltó de inmediato, ya que mi padre padece la misma afección. La tasa de éxito de este tipo de cirugía es, por naturaleza, muy baja. Aunque la operación de mi padre fracasó, nuestra familia nunca te culpó. Si quieres progresar en tus habilidades médicas, debes afrontarlo con valentía. La voz ronca de Mary también sonó en ese momento. No haber podido salvar a la maestra es el mayor arrepentimiento de mi vida. Soy una cobarde. Al final, no tuve el coraje para enfrentar al padre de mi esposo. El hombre la consoló. Es una lástima. El médico que me pediste que invitara ya había llegado a Chongqing, pero aún era demasiado tarde. Al salir de la puerta, me quedé paralizado al instante. La sangre me aceleró y sentí que iba a desmayarme y desplomarme en el acto. Por suerte, Charlie reaccionó rápido y me atrapó. Nunca imaginó que sus chismes casuales revelarían accidentalmente el impactante secreto entre la directora Mary y el director George. Solo ahora comprendió el motivo de la partida del director George. La directora Mary debería haber explicado las cosas con claridad desde el principio. Ni siquiera recuerdo cuándo volví a la oficina. Al recordar cómo Mary había intentado explicarme varias veces, pero yo la interrumpía sin piedad, de repente no supe cómo enfrentarla. Por la noche, volvimos a casa uno tras otro. Mary volvió a sacar el tema de la mañana. George, sobre tu padre. Ya lo sé todo. Hablé de inmediato. Al oír esto, un destello de sorpresa brilló en sus ojos, y pareció dudar antes de hablar. Sabía que quería preguntar sobre nuestro futuro. No es tu culpa. Al decir esto, me levanté y le hice una reverencia con un tono completamente sincero. Todos estos años te he malinterpretado. Lo siento. Mary sintió un cosquilleo en la nariz y lágrimas en las comisuras de los ojos, pero al final se rió. Está bien. Te perdoné hace mucho tiempo. Al verla llorar de alegría, sentí como si todos los agravios del pasado finalmente se hubieran liberado en ese momento. Busquemos tiempo para celebrar la boda. Al oír esto, mi corazón se aceleró sin control y ni siquiera pude mirarla a los ojos. Pero al no recibir respuesta durante un buen rato, levanté la vista con curiosidad. Al instante siguiente, se abalanzó sobre mí y me besó. Este beso, nuestro cariño es tan profundo que casi nos besamos hasta quedarnos sin aliento. Mary se relajó en mis brazos, rodeándome el cuello con los brazos, con las mejillas sonrojadas. Se acercó a mi oído,
Su respiración ligeramente apresurada enviaba cálidas bocanadas de aire, su voz suave y dulce. George, tengamos otro bebé. De acuerdo. La llevé directamente al dormitorio. El crepúsculo tiñó las nubes de un pálido tono rosa, y las sombras en los muros de ladrillo se fueron fundiendo. Todas las palabras no pronunciadas a lo largo de los años se transformaron en ritmos silenciosos en ese momento, entrelazándose e iluminándose mutuamente.